pantalla, si están ahí. Ahí está. Bien, bueno. Esperen un minutito. Bueno, vamos a esperar a ver si todos pueden engancharse. Claro, yo no sabíamos que había otra clave. Bueno, puede ser que en algún momento tenga que atender llamado porque yo trabajo en niñez de la municipalidad y estoy como de guardia hoy, así que tal vez en algún momento tengo que interrumpir un cachito la clase y tener algún llamadito, así que sepan disculparme. ¿Cuántos somos? Esperemos un cachita, que hay más gente que dice que no puede entrar. Ah, mira. Bueno. Que me pasen. Alguno, así no le tomo en cuenta a este, no sé quién es el que no puede entrar porque no tiene internet, pero así lo tenemos en cuenta por el tema de la asistencia. Bien, hoy vamos a ver, en el cronograma figuraba fianza, pero no vamos a ver fianza hoy, vamos a ver donación, ¿sí? Después, ¿qué, ¿qué acordaron finalmente con Vega con respecto a al próximo lunes, que vieron que son las jornadas? Eh, ¿Qué les dijo Vega? ¿Que vayan a las jornadas y se suspende la Sí, nosotros clase? no teníamos clases, que en lo posible tratemos de ir al colegio de abogados a presenciar la jornada, que va a estar bueno. Sí, bien. No, porque justo ayer nos pasaron los horarios y contratos, la comisión de contratos, los que exponen sobre contratos, van a hacerlo es por la tarde, no por la mañana. Así que no sé si vale la pena suspender la clase. Lo que pasa es que yo lo voy a hablar con él, porque en realidad, primero desde el director de departamento dijo que era obligatoria para los estudiantes concurrir, pero luego hablamos con el secretario académico y nos dijo que no, porque hay gente que obviamente se debe estar cursando derecho penal en el mismo horario, que les importa a los de penal la jornada de derecho civil y no les van a justificar la falta. Así que no me parece ponerles a los estudiantes el carácter de obligatorio, pero sí está bueno que escuchen por lo menos la parte de la materia que están cursando, ¿no? Que es lo que se va a hablar en la jornada, en la materia que están cursando, pero justamente el contrato se fijó para la tarde, así que podríamos perfectamente dar la clase. Así que igualmente vamos a hacer, yo voy a hablarlo con Alejandro, este, a ver qué hacemos y les avisamos por el grupo de WhatsApp si se suspende o no, ¿sí? Porque, salvo que ustedes me digan, no, queremos ir a la mañana yo les digo lo que va a haber a la mañana, pero ya les digo. Acá, profe, un chico del SED publicó en el grupo que a las 10 horas arrancan con obligaciones, Y 10:30 daños, 11 horas reales, 11:30 enseñanza de derecho, 12 horas internacional privado, sí, sí, 12:30.
Sí. Y 15:30 dice contratos. Exactamente, exactamente. Así que, bueno, no sé, si ustedes me dicen que quieren ir a escuchar obligaciones, daños o reales, listo, suspendemos. Bueno, obligaciones es más temprano, nosotros tendríamos que, ustedes, la de reales se perderían y la de enseñanza del derecho. Díganme ustedes qué quieren hacer. ¿Tienen ganas de ir a escuchar a...? Porque la de reales va a ser la que más va a durar ahí. Profe, Sí, no, a mí particularmente me gustaría escuchar daños y obligaciones, pero eso ya está así están en suspendida. horario. Claro, por eso. No sé el resto. Yo no tengo problema en ir y después ir a cursar, porque, claro, no sé si va a ser virtual o presencial tampoco el lunes. No, es virtual. No, no, yo tengo que ser virtual sí o sí, chicos, Claro, porque pero ese lunes tendríamos con vos. claro, porque yo doy otras materias que las sí o sí son virtuales, porque quieren los chicos que sean virtuales, Ok. entonces yo no doy, porque no llego a estar en mi casa, a dar virtual y salir corriendo a la facultad a dar presencial a ustedes. Entonces, por eso yo les había avisado que yo mis clases sí o sí, mientras dure esta virtualidad, tengo que hacerlas virtual, porque son el mismo día que las otras materias. ¿Sí? Por eso, en mi caso, estás en el colegio, escuchás la clase de reales, después te vas al café, si querés, y digo, escuchás la clase de daños y obligaciones y después venís a la clase, como quiera. Yo para no perderla, como quiera. Igualmente no tomaría yo asistencia, obviamente, porque el que quiere ir y quedarse a escuchar reales, hágalo, por supuesto. Profe, en el cronograma sería donación, es el lunes de la jornada y hoy miércoles dice contratos atípicos. ¿Invertiríamos, digamos, los temas ¿Cómo o...? contratos atípicos? No tenía fianza hoy. No, fianza lo dio Vega el lunes. Ay, me vuelve loca. Me mandó a mí fianza. No, acá dice miércoles 8 de junio, contratos atípicos de servicios profesionales, profesión liberal. Qué raro, porque eso lo da él, porque es un tema de él. Bueno, Claro. lo dejamos, no, bueno, yo menos mal que dije, había decidido dar donación, porque yo me di cuenta anoche que lo que tengo armado de fianza es hace tanto que no doy fianza, que lo tenía con el código viejo, el Claro. power, todo. Hay Entonces un power, sí. tengo que reformar todo yo. No, pero ese power no es mío, ese de fianza. Ah, ok. Así que tengo que reformar todo. Ni me avivé que estaba ese, que también tal vez lo podría haber utilizado, pero eh, me puse un poco a reformar y después se me hizo retarde a la noche y dije, no, cambio de Sí, tema. ya lo vimos igual. Ah, pero bueno, buenísimo. Pero nada, me había dicho eso, que a mí me pareció raro porque hace años que no doy fianza. eh, pero, así que bueno, buenísimo. Si después doy los atípicos. Pero bueno, lo vemos la clase del otro lunes, lo de atípicos, y hoy doy donación. Arrancamos, ¿les parece? Y después confirmamos, hablo con Ali y le digo que. Bueno, a mí donación. Profe, Sí, hay un compañero que reinició la computadora 3 veces y todavía no puede entrar al Zoom. Le dice que la contraseña no es correcta. decirle que ponga No la de sé. contratos. Sí, le dije, pero no le acepta, no sé qué le pasa, tiene un Yo, vieron que yo. problema. Yo por si le pones una falta, no puede ingresar. ¿Eh? Que yo por el tema de la falta de él, porque directamente no No, estaría sí, pudiendo no se ingresar al Zoom. preocupe, que me pase el apellido. Decirle que me ponga la, o vos sabés quién es. Sí, es segundo Fadon. ¿Quién? Segundo Fadon, lo escribo en el Ah, chat. bueno, listo, ¿no? Puse, bueno, ya está, basta.
No escribo más. ¿Quién me escribe? Así va a estar medio complicadito el día con las dos cosas. Bueno, les decía, donación es un contrato que a mí me encanta dar. Es un contrato un poquito largo, pero es lindo, no es difícil, ¿sí? Vamos a ver primero por qué. ¿Por qué es un contrato la donación? ¿No? Porque a veces uno le pregunta a la gente en la calle, y mucha gente no, a veces te dicen, eh, creen que un contrato es una compraventa o una locación, pero no consideran a la donación un contrato, lo asimilan más a veces a un acto unilateral de voluntad, como sería el otorgar un testamento, ¿sí? Entonces, muchas veces creen que no entienden que es un contrato. Entonces, ahora vamos a ver por qué es un contrato, ¿no? Ahí. ¿Por qué es un contrato la donación? Estábamos hablando, ay, se me fue. Cuando hablamos de transmisión del dominio, ¿sí? Tenemos, para transmitir el dominio sobre una cosa, tenemos actos que son a título oneroso y actos que son a título gratuito. Un acto a título oneroso puede ser una compraventa, una cesión de derechos, el depósito irregular, que vamos a ver después, cuando veamos depósito, que es el depósito de cosas consumibles que no pueden individualizarse, un mutuo, pues son actos de transmisión del dominio a título oneroso. ¿Sí? Un acto de transmisión del dominio a título gratuito, tenemos actos que pueden ser por causa de muerte, si mortis causa, o actos entre vivos. Por causa de muerte, por ejemplo, un testamento. ¿Sí? Es un acto jurídico a título gratuito por el cual se transmite el dominio por causa de muerte, es decir, porque fallece una persona que es dueña de algo y ha tenido herederos o legados a favor de otra, se opera respecto de esos bienes una transmisión del dominio a título gratuito, es decir, a cambio de nada. Es un acto unilateral. Pero también puede haber actos entre vivos a título gratuito. Es decir, se transmite el dominio de algo, pero acá no hay una por causa de muerte, sino entre vivos. Puede ser por un hecho, por un acto jurídico unilateral, o por un acto jurídico bilateral. Por un hecho, por ejemplo, la renuncia a un derecho, ¿sí? No, perdón, eso sería por un acto jurídico unilateral, el renunciar a un derecho que se tiene de propiedad sobre un bien, se hace una renuncia a ese derecho, sería un acto jurídico unilateral. Por un hecho, por ejemplo, dejar transcurrir una prescripción, es decir, una prescripción adquisitiva, no interrumpir esa prescripción. Yo sé que alguien tiene la posesión de un bien inmueble y hace 20, está a punto, está hace, no sé, 19 años que está en posesión de ese bien y yo tendría posibilidad de interrumpir esa prescripción a través de una acción judicial o a través de un hecho, entrando en el terreno y sacándolos o poniendo unas plantas y un alambrado. Pero no lo hago, ¿sí? No le interrumpo. Entonces, esa persona va a adquirir ese derecho, es decir, sería una transmisión de dominio entre vivos a título gratuito porque no ejercí ese derecho que tenía, entonces el otro ve adquirido ese derecho. Por un acto jurídico bilateral, acá estamos hablando, un acto jurídico bilateral es un contrato. Y el contrato que por el cual se produce la transmisión de dominio a título gratuito por un acto entre vivos y un acto jurídico bilateral es la donación. Entonces, por eso decimos que la donación es un contrato, ¿sí? ¿Estamos?
Vamos al concepto. El 1542 nos dice, habrá donación cuando una parte se obliga a transferir gratuitamente una cosa a otra y ésta la acepta. Esto es importante en este concepto, la aceptación, que fue agregado con el Código Nuevo en el 2015, porque antes decíamos que había donación cuando una parte se obligaba a transferir una cosa gratuitamente a otra. Y punto. Entonces ahí es donde se prestaba confusión y algunos decían, no, porque no es un acto jurídico bilateral, porque solamente hay una sola de las partes, la que es la que se obliga a transferir. Entonces ahora el código le agregó que es necesaria la aceptación. Entonces, sí o sí es un acto jurídico bilateral, por lo tanto ahora no tenemos ninguna duda que la donación es un contrato. ¿Por qué? Porque hay dos partes. Es verdad, uno solo es el que se obliga de esas partes, por lo tanto va a ser un contrato unilateral, pero como acto jurídico es bilateral. ¿Por qué? Porque siempre hay dos o más partes. Uno que se obliga a transferir la cosa y el otro la acepta. Siempre va a ser necesaria la aceptación. Por eso no hay ninguna duda hoy que la donación es un contrato. En cuanto a los caracteres, tenemos es unilateral, justamente porque una de las partes es la que se obliga. Después vamos a ver que hay determinadas donaciones que también se obliga el que acepta, ¿no? Que bueno, ahí tenemos un ejemplo que es la donación con cargo y la remuneración. Es un contrato consensual, es decir, por más que haya una entrega de cosa, siempre es lo que vale es el consentimiento, igualmente ahora son todos consensuales. Es gratuito, es decir, tiene que haber la intención de beneficiar al otro, el animus donandi. Hay alguien que le regala algo al otro, es decir, hay una intención de favorecer y beneficiar a otra parte, ¿sí? Salvo, lo mismo que en el carácter unilateral, las donaciones con cargo y las donaciones remuneratorias, porque ahí sí, en la medida del valor del cargo ese que hay que cumplirse, es oneroso. Y en la medida de la remuneración, que ahora vamos a ver cuáles son después las donaciones remuneratorias, que es en la medida del valor del servicio que se prestó, en ese caso, ese carácter es oneroso, ¿sí? En cuanto a la clasificación que hace la doctrina moderna, la función económico-social, es un contrato de cambio. Puede ser cambio por un bien o cambio por un servicio, porque se puede donar una cosa o se puede donar una actividad. Actos a título gratuito que no son donación. Antes el artículo 1191 del Código Viejo establecía, la llamaba liberalidades y enunciaba expresamente un montón de supuestos que eran liberalidades. Liberalidad es algo que alguien realiza libremente a cambio de nada, entre las cuales eran estos ejemplos que les dije hoy de la prescripción, de dejar de interrumpir una prescripción, el renunciar a un derecho, ¿sí? Ahora no tenemos enunciadas todas las liberalidades en 1543, solamente dice que se aplican subsidiariamente las reglas de las donaciones a la cesión de crédito gratuita, a la constitución de usufructo gratuito, el usufructo es un derecho real, para la constitución de ese derecho real gratuito se aplican las reglas de las donaciones, y a la renta vitalicia gratuita. Es decir, solamente es el 1543 que nos dice que se aplican a esos actos las reglas de las donaciones. Hay actos a veces que son mixtos, que son en parte gratuitos y en parte onerosos. En ese caso, en cuanto a la forma, se van a aplicar las reglas de las donaciones. Y en cuanto al contenido, habrá que ver las disposiciones. En la parte que es gratuita, las reglas de las donaciones, y en la parte que es no onerosa, se verá la regla del acto que sea más parecido, ¿sí? Una compraventa, una sesión, una sesión, lo que sea
más similar. Vamos a los elementos. Capacidad. Capacidad del donante. Esta es una capacidad específica para disponer bienes, ¿sí? El 1548 ya no habla de las capacidades generales para contratar, sino que se tiene tener capacidad para disponer bienes. Por ejemplo, hay una limitación. Los emancipados no pueden disponer los bienes recibidos a título gratuito, es decir, un emancipado es una persona que la única emancipación posible ahora es la emancipación por matrimonio. Antes, cuando teníamos la mayoría de edad, a los 21 años, estaba la emancipación por edad, es decir, cuando una persona que tenía 18 años no tenía la mayoría de edad porque eran los 21, pero a los 18 años quería ejercer el comercio, quería trabajar, entonces los padres lo podían emancipar, ¿sí? Pero tenía que tener 18 años. ¿Sí? No pasaba que a veces venían adolescentes de 16, ya me quiero emancipar, pensando que ya no iban a poder tener la libertad absoluta. No, había que tener 18 años y era para esta función específica que tenía que ver con lo patrimonial. Hoy no tenemos la emancipación por edad, la única emancipación que tenemos es la emancipación por matrimonio, personas menores de edad que se casan, ¿sí? Pueden casarse con autorización judicial o a veces, si son mayores de 16, con autorización de los padres, pero establecen una limitación, ¿sí? Es un supuesto de fin de la responsabilidad parental de esos padres, pero no es tan absoluta, tienen una limitación que es los bienes que ellos reciban a título gratuito, los bienes que a ellos les donen o les leguen, no pueden transmitirlos, ¿sí? No pueden disponer de esos bienes recibidos a título gratuito. Con respecto al donatario, ¿sí? Hay sí la capacidad genérica, de la capacidad para contratar, pero los incapaces pueden celebrar contrato de donación, pueden ser donatarios, pueden recibir por donación, la aceptación va a estar a cargo de sus representantes. Y en el caso de que se trate de una donación con cargo, se requiere autorización judicial. Es decir, tiene que ser aceptada por sus representantes y si había el cumplimiento de algún cargo, la autorización judicial. Bien, las personas jurídicas inexistentes, ¿sí? Pueden ser pasibles de donaciones a través de sus representantes de persona jurídica o albaceas. Por ejemplo, en un testamento, ¿sí? El albaceas es una figura que se llama albaceas testamentario. ¿Por qué? Porque cuando una persona va a testar en su testamento, para que se cumpla ese testamento, porque se va a estar muerto cuando ese testamento se haga valer, entonces él quiere que se cumpla. Entonces designa a alguien, a una figura que es como un mandato post-mortem, que se llama albaceas. Este albaceas, tal vez la persona jurídica, tal vez lo que se haya hecho fue designar a esta persona para que ese testamento se cumpla. En una donación puede pasar lo mismo, es decir, se dona bienes para crear una persona jurídica. Es inexistente porque todavía no está creada, porque justamente se está donando ese bien para que la persona jurídica exista. Y se designa a alguien para cumplir con esto. Ese sería el albaceas. Entonces, en este caso, la aceptación de la donación va a ser hecha por ese albaceas. Las incapacidades de derecho, bueno, tutores y curadores no pueden recibir antes de que sea aprobada la rendición de cuentas y pago de remuneración. Tanto la figura de tutela y curatela, el tutor respecto de los menores de edad y el curador respecto de las personas incapaces, es una función que es una investidura que se da judicialmente, ¿sí? El juez, no porque alguien nombre un tutor, ese tutor actúa libremente. Esa persona se nombra un tutor, pero esa tutela debe ser
curatela debe ser discernida, se dice así, discernida por un juez. Un juez debe nombrarlo, investirlo de la calidad de tutor o curador. Y ese tutor o curador están obligados a rendir cuentas de sus funciones y después tienen derecho a un pago de una remuneración. En ese caso, los tutores o curadores solo pueden ser beneficiarios de una donación si se rindieron cuentas, se aprobó la rendición de cuentas y se les pagó la remuneración. Consentimiento. Bien. Como todo contrato, tiene oferta y aceptación. Acá, con respecto a la oferta, no tenemos inconvenientes. Sí hay una cuestión acá con referida a la aceptación. La aceptación en principio puede ser expresa o tácita. Y esto es de aplicación muy restrictiva, es decir, para respecto de la aceptación tácita. Si hay aceptación expresa, no tenemos ningún problema, ¿sí? Se realiza expresamente. El tema con la aceptación tácita, lo de la interpretación restrictiva, quiere decir que no nos tiene que dejar lugar a dudas, porque es una liberalidad, realmente la donación es una liberalidad, es alguien que se está despojando de bienes. Entonces, esta aceptación no debe dejar lugar a dudas, ¿sí? ¿Por qué? Para verificar bien que no haya una captación de voluntad, ¿sí? Entonces, realmente, sobre todo si se trata de bienes de determinado valor o de envergadura, como tratarse de bienes inmuebles, hay que verificar bien que realmente la intención es el ánimo donandi, hay una intención de donación y esa donación va a ser aceptada. Con respecto, acá qué pasaba. Antes, con el código anterior, estaba la posibilidad de lo que se llamaba oferta de donación, es decir, se podía el donante hacer una donación, pero esa donación podía ser aceptada aún después del fallecimiento del donante. Es decir, el donatario aceptaba la donación con posterioridad a la muerte del donante. Esta figura se utilizaba mucho porque de esta forma se evita los gastos que implican un proceso sucesorio. Bien, cuando la gente dice pongo algo a nombre de los hijos, que pone algo a nombre de los hijos, lo que está haciendo es una donación. Lo que se hacía antes era esa oferta de donación, reservándose la persona, supongamos, bien un inmueble, una vivienda, decía, lo puse a nombre de mis hijos y se reservaba el usufructo el usufructo vitalicio, es decir, mientras él viva, los hijos no lo pueden sacar, porque si no, ¿qué puede pasar? Les hace la donación y los hijos aceptan la donación y lo sacan. Entonces, una forma muy común es, se hace la donación y me reservo el usufructo vitalicio. ¿Esto qué quiere decir? La casa va a estar a nombre de mis hijos, pero mientras yo viva, yo tengo el uso y goce. Sigo viviendo en esta casa. La posibilidad que nos daba antes el código era la gente donaba en vida, ¿sí? Y luego esa donación era aceptada con posterioridad al fallecimiento. Entonces, se evitaban el juicio sucesorio, porque una vez que el donante fallecía, hacían la aceptación y ya el bien quedaba de titularidad del donatario. Entonces no había que hacer proceso sucesorio. El Estado, vivo, dijo, no, a mí no me interesa, yo quiero que se hagan sucesiones. ¿Por qué? Porque las donaciones en vida pagan un impuesto a la transmisión de bienes que es mucho menor que el impuesto a la transmisión de bienes por causa de muerte, que es mucho más el porcentaje. Entonces el Estado dice, no, que no sé qué, yo quiero que se hagan juicios sucesorios, ¿sí? Entonces, estableció una prohibición que la donación debe ser aceptada siempre antes del fallecimiento del donante.
Es decir, tiene que oferta y aceptación antes del fallecimiento del donante. Es decir, ¿puede algo ponerse a nombre de los hijos? Sí, pero esos hijos tienen que aceptar antes de que se produzca el fallecimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, esa donación caduca, ¿sí? Si se produce el fallecimiento del donante antes. Esto que dice acá del artículo 7, bueno, ahora no tiene tanto sentido porque ya pasó el tiempo. Era para aquellos casos, porque nos surgía el problema acá, que había donaciones, ofertas de donaciones que se habían hecho antes de la reforma del código. ¿Y qué pasaba después? El código se reformó, el artículo 7 decía que la ley se aplica a las consecuencias de los actos existentes. Entonces, ¿qué hacíamos con esas donaciones que allá habían sido realizadas, ofertadas por el donante, pero no habían aceptado los donatarios? Ahí los escribanos tenían que empezar a llamar a todos los casos que habían de donaciones de inmuebles que habían hecho y empezar a llamar y decir, vengan a aceptar antes de que fallezcan. ¿Sí? Lo que establecieron en las que ya justo se produjo el fallecimiento, ¿sí? Que se las consideró válidas, pero no podía disponerse, el donatario no podía disponer del bien por un plazo de 10 años. Una limitación que se le puso para esas donaciones que quedaron así en esa época transitoria en que se aprobó el código. Hoy por hoy, desde el 2015, toda donación debe ser aceptada antes del fallecimiento del donante. Hoy no hay lugar a dudas, no se acepta más, como tenía antes en 1795, esta oferta de donación que se podía hacer antes. Bien. Bien. Donación bajo condición 1546. Estas donaciones bajo condición están prohibidas aquellas donaciones que sean por causa de muerte, es decir, antes se permitía, ahora no. ¿Por qué? Eran donaciones que quedaban sin efecto si el donante se moría en determinado plazo o prefallecía al donatario. ¿Sí? Es decir, donación es un regalo. Yo te regalo algo porque sé que me voy a morir, dentro de un mes me voy a morir. Pero si no me muero, esa cosa vuelve hacia mí. O si vos te morís primero, esa cosa vuelve hacia mí. Eso el código lo prohibió ahora. Pero en realidad debería distinguirse. Porque si fuese promesa de donación, es decir, la oferta de donación, esa no vale por el 1545 que dice que debe ser aceptada antes del fallecimiento. Ahí no tengo lugar a dudas. Pero la donación por causa de muerte propiamente dicha, si muere después de que es aceptada, pero los efectos se producen desde el momento de la muerte, no debería haberse prohibido, porque sería un supuesto de reversión de la donación, que la reversión de la donación está permitida. Es decir, acá estas cosas que suele pasar a veces cuando se legisla o cuando se redacta, que redactan, se dividen los temas, ¿no? Bueno, vos escribí tal parte, yo escribo tal cosa, y después no se comunican los autores que están escribiendo las normas, y ahí están incongruencias, porque por un lado está permitida la reversión de la donación, es decir, que la cosa vuelva al donante, y por otro caso te ponemos el artículo que dice la donación bajo condición prohibida. Sí, en el caso de que fuese una promesa de donación, sí, pero si es la típica donación por causa de muerte, es un supuesto de reversión, porque la cosa vuelve al donante. Pero bueno, esas cosas que suele pasar. En el caso de que sean varios donatarios, si se echa varios donatarios solidariamente, la aceptación de una importa la aceptación de todos. ¿No? Pero la muerte de uno o la revocación de la donación respecto de ese no afecta al resto. Vamos con objeto.
1551, el objeto de la donación sería la atribución del dominio gratuito de una cosa. Esta operación jurídica considerada que hablaba José sería la atribución del dominio gratuito de una cosa, ¿sí? Si hablamos del objeto según Alterini, diríamos el objeto inmediato sería la obligación de transmitir el dominio gratuitamente de una cosa, y el objeto mediato sería la cosa. Con respecto a qué cosa, lo mismo que compra-venta. No son válidas la donación de bienes futuros. No se pueden donar bienes que todavía no tengo, ¿sí? Esta es correlato de la prescripción de pactos sobre herencia futura, es decir, están prohibidos los pactos sobre herencia futura. Con respecto a las donaciones es el mismo principio, no se pueden donar bienes que todavía no tengo. Con respecto a los bienes presentes, ¿puedo donar todos los bienes presentes? Dono todos mis bienes, me voy a vivir al medio de la montaña y que se joroben todos, y el mundo y la sociedad, y yo me voy a vivir sola. ¿Puedo hacerlo? No. Puedo hacerlo siempre y cuando me hubiese reservado el usufructo o un mínimo de bienes para cubrir necesidades. Es decir, lo que tiende la ley es evitar la prodigalidad y que yo me quede en la indigencia absoluta. Es decir, yo me puedo donar todos mis bienes, pero mínimamente algo para comprarme una combi o una casa rodante para irme a vivir al medio de la montaña, tengo que tener. Es decir, o dono todo, pero me reservo, le dejo todos mis bienes a mis hijos, pero me reservo el usufructo. Por lo menos mientras viva yo tengo techo, ¿sí? Entonces, no es común que la gente haga que tenga un solo bien inmueble y lo pone a nombre de los hijos, ¿sí? Pero se reserva el usufructo. El escribano, cuando haga ese acto de donación, va a decirle, no, tenés que reservarte el usufructo si no tenés otro tipo de bien. Es una norma intuitiva, es decir, de protección de la persona. Bien. Vamos a forma. A ver. Regla general. Si yo les dono este vaso de agua, ¿tengo que hacer escritura pública? No. Entonces, la regla es que es un contrato no formal, ¿sí? Sobre todo en las donaciones manuales. Dono el vaso de agua, la forma es la entrega de la cosa, ¿sí? Puede hacerse verbalmente, puede que sea no formal, no quiere decir que siempre va a ser verbalmente. Que sea no formal quiere decir que las partes pueden pactar la forma que se les antoje, ¿sí? Si quieren, lo hacen verbalmente. Si quieren, si yo le tengo que donar a alguien determinada cantidad de suma de dinero, puedo ir a una escribanía y dejarlo por escrito que le estoy entregando esta suma de dinero en concepto de donación, ¿sí? A veces la gente se casa, ¿sí? Y algún familiar, como regalo de casamiento, le regala una importante suma de dinero. Entonces, pero quiere dejar constancia, ¿sí? Porque si la persona no se casa, dice, bueno, entonces, ¿para qué te lo regalé? Entonces, a veces, gente por ahí se casa, se va, quiere ir a vivir al exterior, entonces algún familiar le dice, bueno, yo tengo unos dólares ahorrados, yo se los voy a regalar porque así les sirve para instalarse en otro país, que se van a ir a vivir, pero resulta que unos días antes de casarse deciden romper el compromiso, el futuro matrimonio, deciden no casarse. Entonces, esta persona que quería donar esos dólares, ya no, entonces no les dono nada, si no se van a ir nada. Por eso, para estos casos, pueden hacerla por escrito. Que sea no formal quiere decir que pueden pactar la forma que quieran, ¿sí? Como excepción, tenemos la forma solemne absoluta para la donación de inmuebles, muebles registrables y prestaciones periódicas
vitalicias, ¿sí? Gratuitas, y tenemos la forma probationem también para las convenciones matrimoniales y las donaciones remuneratorias. Entonces, forma solemne absoluta, ¿qué significaba la forma solemne absoluta? A ver. ¿Quién me lo dice? ¿Quién anda por ahí? Que sí o sí tenía que establecerse de esa manera, por escrito, por ejemplo. ¿Qué es de esa manera? A ver. Por ejemplo, la escritura en la donación. ¿Qué? Por ejemplo, en la compra-venta, por ejemplo, está el boleto de compra-venta y esa no es absoluta, es relativa, ¿por qué? Porque me permite poder obligar a que se haga otro contrato que es el de la escritura. Bien. Y Pero estamos ahora en donación. En el de la, Que sea donación. solemne absoluta, ¿qué significa? Entonces, Que se tiene que sí o sí cumplir la forma que especifica el contrato. ¿cuál es? Por escrito. No. Por escritura pública. Ahí está. Por escritura pública. Sí o sí, si no, no existe. Acá no hay conversión del negocio jurídico, nada. No existe. No se hace en escritura pública, no existe. ¿Estamos? Bien. En el caso de inmuebles, muebles registrables, el auto, la lancha, el caballo de carrera, ¿sí? Muebles registrables, inmuebles, y prestaciones periódicas es la renta vitalicia gratuita, ¿sí? En ese caso, sí o sí, debe hacerse por escritura pública. Si no, no hay donación. ¿Por qué? Porque realmente la persona que va a regalar un bien de tan envergadura tiene que tener el asesoramiento que le va a dar el escribano para realmente ver de que esa persona por qué está donando y por qué quiere regalar ese bien de tal valor del cual es propietario. Necesita un asesoramiento profesional, porque el Estado protege a esa persona para evitar que dilapide, ¿sí? Entonces, como son bienes de mucho valor, el Estado obliga a que tenga que tener un asesoramiento profesional. Por eso la obligatoriedad de la escritura pública. Hay otros casos que se requiere solamente una forma, pero para poder demostrarlo en juicio, ¿sí? Que ahí sí la forma es por escrito, por lo tanto, en un instrumento privado sirve, ¿sí? Por ejemplo, las convenciones matrimoniales, es decir, cuando se pactan donaciones, ¿sí? Entre futuros cónyuges, ¿sí? Donde se entrega por causa de ese matrimonio, ¿sí? Similar a lo que les decía hoy hablábamos de dinero, pero acá puede ser cualquier otro tipo de bien, ¿sí? Que se entregue por causa del matrimonio. Si luego el matrimonio no se celebra, puede ser causal de revocación de la donación, es decir, puedo pedir que la cosa vuelva. Entonces, ¿qué mejor forma de que para que quede claro que era por causa del matrimonio, dejarlo por escrito? Porque si no lo dejé por escrito, puedo decirle, no, pero vos me lo regalaste a mí, no porque me iba a casar, porque me regalaste esos dólares, me los regalaste a mí porque yo soy divina, ¿no? Porque me querés mucho y me lo querías regalar, y me lo ibas a regalar igual aunque no me casara. Entonces, eso es mío. No, si yo dono por causa del matrimonio, más vale que lo haga por escrito. Si no, no puedo pedir la revocación, ¿sí? Porque porque me quiere mucho, vamos a ver ahí que no, Moniquita, lo que se regala no se quita. Salvo otras causales de revocación, pero no sería el caso. Y las donaciones remuneratorias, que ahora vamos a ver cuáles son. En ese caso, también tienen que ser por escrito, ¿sí? Porque yo tengo que probar, dejar asentado de por qué estoy efectuando esa donación.
Entonces, en claro acá, regla general es un contrato no formal, salvo excepcionalmente, formal solemne absoluto, caso de inmuebles, muebles registrables y prestaciones periódicas, y forma aprobación en convenciones prematrimoniales y donaciones remuneratorias. Lo pregunto. Bien. Prueba. Las donaciones manuales admiten toda clase de prueba. Las donaciones solemnes, si no hice escritura pública, sabemos que no existe, por lo tanto, si no cuento con la escritura pública, no lo puedo probar de ninguna manera, ¿sí? En las aprobaciones, acá se aplica el 1020, la prueba de los contratos formales, es decir, primero por la forma establecida, por escrito, pero sí tengo una imposibilidad de obtener la prueba por escrito, si hubo principio de ejecución o principio de prueba por escrito, me admite otros medios probatorios. Es decir, no es que solo tengo que demostrar alguna de esas contingencias. Eso me habilita que lo puedo probar por otros medios, inclusive por testigos, ¿sí? Pero siempre voy a tener que probar. Bien, clases de donación. Las donaciones mutuas, en 1560, cuando hay una relación entre ellas de reciprocidad. Acá son dos o más partes que en un mismo acto se donan recíprocamente cosas, ¿sí? En este caso, la nulidad de una afecta a la otra, pero si una es revocada, la otra no necesariamente va a ser revocada, pese a que son donaciones. Donaciones remuneratorias. Esta donación es aquella que se realiza con el fin de recompensar por servicios prestados susceptibles de ser remunerados. ¿Esto qué significa? Yo, por ejemplo, soy abogada, patrociné a alguien en un juicio, ¿sí? Pero tengo una relación de amistad con esa persona, entonces no le cobro. Cuando llega el momento de que me regulan honorarios, digo, no, está bien, deja, no te cobro los honorarios. Y entonces la otra persona, que se vio beneficiada, en compensación por ese servicio prestado mío, susceptible de remuneración, es decir, yo tengo derecho a que me paguen por ese trabajo, y que no ejercí la acción, porque yo tenía derecho a iniciarle una acción por cobro de honorarios y no lo hice, en compensación, en recompensa, me regala algo, ¿sí? Esa donación es remuneratoria, es en compensación por servicios prestados que tenían un valor económico ese servicio prestado, es decir, yo tenía derecho a que me paguen por ese servicio, no lo quise cobrar y tampoco inicié ninguna acción para cobrarlo. Ese tipo de donación es remuneratoria. Necesariamente debe ser por escrito para los efectos de la prueba. ¿Para qué? Para hacer constar que justamente es en compensación por servicios prestados, si no es una donación pura y simple que alguien me quiso regalar algo porque quiso, ¿sí? Entonces, tiene que ser hecha por escrito, debe haberse prestado un servicio al donante, ¿sí? Que ese servicio tenga valor económico, que exista acción judicial para cobrarlo, pero que no ejercí la acción, debe expresar la intención de remuneración y el servicio debe ser lícito, ¿sí? Si lo que me están donando es un inmueble o un mueble registrable, prestaciones periódicas, además debe ser hecho en escritura pública porque es la forma de esas donaciones. Si lo que me están dando es dinero, por ejemplo, dólares, no, ahí no hace falta escritura pública, pero sí para que sea remuneratoria debe ser hecha por escrito. Los efectos, va a tener los efectos de los actos a título oneroso, ¿sí? Equivale a como si me hubiesen hecho un pago, y el donante va a responder por evicción y vicios redictorios, pero siempre en la medida del valor de la remuneración. ¿Por qué? Porque tal vez
el valor de lo donado es mucho mayor que el valor de mi servicio. En ese caso va a ser una donación mixta. En parte va a ser pura y simple, con los efectos de los actos a título gratuito, y en parte va a ser remuneratoria en la medida del valor del servicio prestado. Es decir, mis honorarios eran 500.000 pesos y me donan un auto, ¿sí? En ese caso, el carácter, el efecto remuneratorio va a ser por el valor de los 500.000 pesos. Ese auto resulta que tenía, no sé, estaba hipotecado, entonces alguien me vence, hipotecado no, perdón, prendado, me vence en la evicción, el donante va a responder solo hasta el valor de lo remunerado, no por los títulos gratuitos. Salvo, que ahora vamos a ver, que sea de mala fe. Yo sabía que ese auto ya lo tenía, estaba prendado y yo nunca pagué el préstamo, y que yo quedé bárbaro porque le doné, te dono el auto, como no me cobraste los honorarios, te dono el auto, pero resulta que ese auto yo sé que está prendado y después lo van a despojar. Si se demuestra que yo sabía que era de mala fe, también voy a responder por evicción. Bueno, ya se los adelanté, pero lo iba a decir. Ese es está la donación remuneratoria. La otra especie de donación es la donación con cargo. El cargo, ¿saben lo que es el cargo? Es una modalidad de los actos jurídicos, ¿sí? Ahora las modalidades, el plazo, la condición, el cargo. El cargo fue que alguien haga algo. El cargo puede ser a favor del propio donante, que alguien, mira, yo te dono algo a cambio de que vos hagas algo para mí, o a cambio de algo a favor de un tercero. Yo te dono algo a cambio de que vos hagas algo respecto de un tercero. Ahí tendríamos el supuesto de contrato a favor de tercero. Es relativo al empleo de con la misma, que el cargo tenga que ver con la misma cosa, ¿sí? O con otro tipo de prestaciones. Es indistinto lo que las partes quieran. Es decir, yo te dono esta maquinaria para que vos, no sé, un telar para que vos le hagas un poncho a mí mismo, me hagas un poncho o a un tercero. O tenga que ver con otro tipo de prestación. El cargo es una obligación accesoria, siempre está accesorio principal, y es excepcional. Si no está expreso, no se presume. Debe expresamente estar establecido que hay un cargo. No hay un cargo tácito, no hay un cargo presunto, ¿sí? El obligado a cumplir el cargo es el donatario, que es responsable, ¿sí? Si no cumple el cargo, va a ser responsable por ese incumplimiento, ¿sí? Y va a tener efectos por ese incumplimiento, ¿sí? Va a responder o con la misma cosa, es decir, devolviendo la cosa, o con el valor de la cosa. ¿Quiénes están obligados a la ejecución de cargo? Legitimados activos. Ahí está mal. No, ejecución del cargo está mal la palabra. A ejecución del cargo en caso de incumplimiento, a reclamar, no sé por qué lo puse y después lo arreglo. Es a reclamar el cumplimiento del cargo. Cuando dice ejecución del cargo, es quien está demandado al cumplimiento, no a cumplir era el cargo, ¿no? Sino quien está obligado, quien está legitimado para demandar el cumplimiento del cargo. Legitimado activo el propio donante, sus herederos o terceros, y los acreedores de estos, ¿sí? Pueden demandarle al donatario que realice el cargo. Legitimados pasivos es el donatario, si es inherente a la persona, es decir, vos sos pintor y quiero que me hagas el cargo, yo te dono la pintura, pero vos haceme el cuadro, yo quiero que me lo haga el pintor, que sabe pintar, no me interesa que me lo haga otro, me va a hacer cualquier cosa. Pero eso sí es inherente a la persona. Si no es inherente a la persona, también sus herederos están obligados a cumplir el cargo.
Si el cargo no se cumple, es decir, puedo demandar o el cumplimiento del cargo o puedo demandar la revocación de la donación. Legitimados activos, en caso de que demande la revocación de la donación, el donante y sus herederos. Pero si la donación fue revocada, el tercero que había aceptado el beneficio puede reclamar el cumplimiento al donante y este luego repetirá contra el donatario. Es decir, supongamos que el cargo era en beneficio de un tercero. Entonces, el tercero, el donatario, no cumplió, el donatario no lo cumplió. Y el tercero le dice, bueno, el donatario no me cumplió, pero hacémelo vos, entonces, ¿sí? Entonces, en este caso, el donatario puede acceder a cumplir ese beneficio respecto del tercero que había aceptado y luego repetir contra el donatario, ¿sí? Y esto es lo que ya les venía diciendo hoy con respecto a los efectos. Tienen los efectos de los actos a título oneroso en la proporción del cargo, el valor del cargo, y evicción y vicios en la medida de esa onerosidad del cargo. Esto es lo mismo que en las donaciones remunerativas. Después le voy a arreglar esto que queda con. Bien. Otro tipo de donaciones, donaciones inoficiosas. Esta no es una clase de donaciones, y no es otra clase de donaciones, sino que cualquier donación puede pasar que se torne inoficiosa. ¿Y qué significa que una donación sea inoficiosa? Acá vamos a ir un poquito a derecho sucesorio, ¿sí? En el derecho sucesorio hay determinadas clases de herederos, ¿no? Hay herederos testamentarios, que es una persona en un testamento designa quiénes que sean sus herederos, es decir, la señora que limpia, la conviviente, el franelita de la esquina, a la iglesia, ¿sí? Puede haber herederos, si no hizo testamento, legítimos, son aquellos herederos que la ley dice que si la persona no testó, tienen derecho a heredarlo, que son ascendientes, descendientes, cónyuges y colaterales hasta el 4º grado, es decir, hasta el sobrino nieto. No se testó, esos son los que tienen derecho a heredarlo. Y además, hay una tercera clase de herederos que se llaman herederos forzosos, o ahora el código los denomina legitimarios, no legítimos, porque surgen de la ley los que dije hoy, sino legitimarios, que antes se llamaban forzosos, son aquellos que tienen derecho a una porción del patrimonio de las cuales no se los puede despojar. Es decir, sí o sí tienen derecho a esa porción de la herencia, aunque la persona haya hecho testamento, aunque se lo haya dejado al sobrino nieto, al franelita, a la señora que lo cuida, si tiene descendientes, ascendientes o cónyuge, hay una porción de su patrimonio que sí o sí es para ellos. Si tiene descendientes, hijos, nietos, bisnietos, todo lo que sea para abajo, hay 2/3 de ese patrimonio que es para los descendientes. Si tiene ascendientes la persona, es decir, no tenía porque un grado excluye a otro. Si tenía descendientes, si no tenía descendientes, no tenía hijos, nietos, bisnietos, que es una persona joven que tiene bienes, pero tiene a sus padres tienen derecho a la mitad de su patrimonio, en caso de que fallezca. Y si tiene cónyuge, ese cónyuge también tiene derecho a la mitad de su patrimonio. Acá no tiene nada que ver los bienes propios y gananciales, eso es otra cosa. Es del patrimonio propio de la persona que fallece, ¿sí?, de sus propios bienes que entran a la herencia, él tiene derecho a la mitad sí o sí. Después ustedes en sucesiones van a ver que puede pasar que haya cónyuge y descendientes, que existan hijos, exista cónyuge, en ese caso se toma la legítima mayor, se toman los 2/3. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que de todo el patrimonio, 2/3 es para ellos.
Con lo demás que haga lo que quiera, cualquier cosa. Ese cualquier cosa puede haber testado o puede haber hecho donaciones en vida. Si una persona estando en vida quiere regalar sus bienes, puede hacerlo si no tiene herederos forzosos, puede hacerlo libremente, regalárselos a quien quiera. Pero si tiene herederos forzosos, legitimarios, como se llaman ahora, no puede regalar todo a quien quiera. Tiene que respetar las porciones legítimas. ¿Por qué? Porque si no respeta las porciones legítimas y dona excediéndose, esa donación es inoficiosa y va a ser pasible de una acción de reducción. Los herederos legitimarios le van a interponer una acción judicial que se llama acción de reducción contra esas donaciones para reducir esas donaciones y completar la porción legítima que les corresponde. ¿Se entiende? ¿Se logra entender cuándo la donación es inoficiosa? Cuando excede la porción disponible, es decir, afecta la porción legítima de herederos forzosos. Entonces, esas porciones legítimas, que son 2/3, 1/2 y 1/2, cuando se ven excedidas, porque la persona donó sus bienes, sus patrimonios, esa donación es inoficiosa y va a ser atacada con una acción de reducción. Esa reducción no ataca la donación atacándola de nulidad, haciéndola caer toda. No, simplemente hasta completar la porción legítima. Ojo, que si esa donación excedió la porción legítima, tiene valor el bien de tal manera, puede ser que no se complete si no es con toda la donación, ¿sí? Pero si es solamente una parte, solamente se reduce el valor, ¿sí? Hasta completar la porción legítima. ¿Estamos? Profe, una consulta. O sea que esa parte se resguarda. Las porciones legítimas siempre se resguardan y puede donar el resto. Exactamente. Cuando vos vas a la escribanía, vas a hacer la donación, el escribano te va a preguntar cómo está compuesta tu familia. Cuando vos le digas que tenés hijos, o tenés padres, o tenés cónyuge, y vos decís, yo quiero donar estos bienes que tengo, te va a decir, bueno, ojo, porque podés o no podés. Te va a decir, depende del parentesco que tengas. ¿Sí? Te va a decir si podés hacerlo, depende si tenés otros bienes. Yo tengo muchos bienes, pero esta casa se lo quiero dejar a mi conviviente, ¿sí? Que la unión convivencial no tiene derecho hereditario. Entonces, a mi conviviente le quiero dejar todos estos bienes. Bueno, pero tenés hijos, así que no le podés dejar todo. O tenés ascendientes, no podés dejarle todos estos bienes. O tenés un cónyuge del cual no te divorciaste, divorciate primero y después hacés lo que querés. Pero si tenés un cónyuge del cual no te divorciaste y no se murió, no podés dejarle todo a tu conviviente, ¿sí? Bien, vamos a los efectos. Obligaciones del donante, entregar la cosa, ¿sí? Obligación principal, porque es la obligación principal de este contrato, es la entrega de la cosa, ¿sí? Entonces, obligado a entregar la cosa, responder por evicción y vicios redivitorios. Y usted diría, pero ¿cómo? ¿No era un contrato gratuito? ¿Y los efectos de la evicción y los vicios no es un efecto de los contratos onerosos? Sí, pero va a responder por evicción y vicios en el caso de, como vimos recién, en el caso de donación remuneratoria y donación con cargo en la medida del valor del servicio prestado y en la medida del valor del cargo, ¿sí? En esa medida responde por evicción y vicios, o tratándose de mala fe, cuando se demuestre la mala fe del donante. En este caso que les dije hoy, te regalo el auto, y después el auto yo sé que se cae a pedazos. Quedé bárbaro, quedé como soy re buena
re divina, qué generosa, que me regala el auto, pero el auto después no sirve para nada. Se demuestre, que demostrar esa mala fe, en ese caso, aún siendo una donación pura y simple, ¿sí? Y a título gratuito, se responde por evicción. Obligaciones del donatario. Obligación de alimentos. Siendo una liberalidad, un acto gratuito de alguien que beneficia al otro, mínimamente, si ese donante pobre después de estar en la indigencia absoluta y no tiene parientes que le pasen alimentos, mínimamente me tengo que ocupar un poco, pobre de este hombre que me dejó, encima que me regaló algo, no le voy a pasar alimentos. Siempre tiene que tratarse que sea caso de donación pura y simple, ¿sí? En el caso de que no le quiero pasar alimentos, bueno, no está bien, no le paso alimentos, pero le tengo que devolver la cosa donada, ¿sí? Y no tienen que haber parientes de grado preferente, porque los obligados a cumplir obligación alimentaria son parientes, ¿sí? No me refiero solo a padres respecto de hijos, ¿sí? Que es una obligación inherente a la responsabilidad parental, sino también hay obligaciones alimentarias en cuya fuente es el parentesco, relaciones de parentesco, ¿sí? En ese caso, si hay parientes de grado preferente, si tiene un hermano, ¿sí? Alguien que puede pasar alimentos, que le pase alimentos el pariente, que es el obligado en primer término. Si no hay parientes, o estos parientes están peor que este donante, entonces yo estoy obligado a pasar alimentos. Pagar las deudas del donante, el código antes decía, ahora no dice nada, se suprimió lo de pagar las deudas del donante, pero podría pactarse, ¿sí? Que te regalo algo, pero si vos me pagás tal deuda, ¿sí? En ese caso nunca va a responder con sus bienes propios, siempre en la medida del valor del objeto donado, ¿sí? No puede afectar con su propio patrimonio. Entonces deja de ser un beneficio y es un perjuicio, ¿sí? Este deber, esto es una obligación secundaria, accesoria, es toda la de pagar alimentos, pagar deudas del donante, y el deber de abstención significa abstenerse de todo acto que importe ingratitud, ¿sí? Por ejemplo, no incurrir en injurias graves contra ese donante, ¿sí? Eso es un deber de abstención. También es unas obligaciones del donatario. Ahora vamos a ver qué pasa si no se cumplen estos deberes secundarios de conducta, de pasar alimentos y abstenerse de actos de ingratitud. Bien. Vamos a los supuestos de extinción. Primer supuesto, el cumplimiento normal, se entregó la cosa, se cumplieron estos deberes secundarios, el contrato queda extinto. Si está sujeto a una condición resolutoria, si la condición no se cumple, el contrato queda perfeccionado, si la condición resolutoria se cumple, opera retroactivamente, es decir, resolutoria es que finaliza, ¿de acuerdo? Entonces, este contrato, esta donación, se dona de bienes, puede ser un dinero, una renta, podría jugar más con la renta vitalicia, si se entrega una renta hasta que se cumpla determinada condición. Yo pago determinada suma de dinero hasta que te recibas de abogado. Cuando te recibís de abogado, ya el contrato queda extinto, es decir, esa donación se extinguió. Por rescisión, otro de los modos extintivos, ¿se acuerdan? La rescisión bilateral de común acuerdo, el distracto, ¿sí? Que siempre tiene efectos ex nunc, es decir, a futuro, ¿sí? Se ponen de acuerdo en rescindir el contrato. Yo te devuelvo la cosa y otra cosa mariposa. Por revocación. A ver, es común que nosotros preguntamos cómo se extingue la donación y lo primero que te dicen es la revocación, como si fuese el modo extintivo de la revocación. No, como dije hoy, Moniquita, Moniquita, lo que se regala no se quita. La donación es irrevocable. Si yo te regalé algo, te lo regalé. No te lo puedo andar pidiendo, ¿sí? Salvo los supuestos establecidos por la ley. Entonces, el principio general es la irrevocabilidad de la donación. Lo que te regalé, te lo regalé. Salvo que incurra en alguno de los supuestos legales,
de revocación de las donaciones. ¿Cuáles son esos supuestos de revocación de las donaciones? Las causales de revocación. El incumplimiento de cargo, que hablamos hoy, ¿sí? Por eso dejo lo que hablamos hoy de cargo, ahí tenemos, por eso dice remisión a diapositiva 12, lo que hablamos del cargo, ¿sí? En este caso, en caso de que no se cumplió el cargo, puedo pedir la revocación de la donación. En caso de ingratitud del donatario, dijimos que era un deber secundario este de abstenerse de realizar actos que importen ingratitud, ¿sí? Entonces, en este caso, si se produce un supuesto de ingratitud, puedo pedir la revocación de las donaciones. ¿Y cuáles son las causales? Atentado contra la vida del donante, el cónyuge, descendientes o ascendientes, es decir, yo recibí algo en donación y después lo intento matar a él, a su cónyuge, a sus hijos o ascendientes, ¿sí? Injurias graves a las mismas personas, es decir, yo recibo por donación y hago un acto públicamente que implique una injuria grave, ¿sí? A esa persona. ¿Qué implique injurias graves? Un montón de cosas puede ser, no solamente injurias públicas, puedo ser que lo engañé, es decir, con aquella persona que me donó, después le engaño con el marido. Es un acto de injuria grave. ¿Sí? Ocultamiento de bienes, ¿sí? Negación de alimentos, ¿sí? En este caso, bueno, solo cuando les puse ahí, cuando el donante sea obligado preferentemente. Y el otro supuesto de ingratitud, entonces son tres: incumplimiento de cargos, ingratitud del donatario, y el tercero es suprenacencia de hijos. Dentro de las causales de ingratitud tenemos atentado contra la vida, injurias graves, ocultamiento de bienes y negación de alimentos. Suprenacencia de hijos. ¿Qué significa esto? Que nazca un hijo con posterioridad a la donación. Ahora el código estableció que solamente en caso de que si se hubiese pactado. Si yo hago una donación, pero dejo establecido en una disposición que si nace un hijo con posterioridad, esa donación va a ser revocada. ¿Cuál es el fundamento? Que aparece un nuevo efecto que no lo tenía antes, y sobre todo a nivel jurídico, un heredero forzoso que antes no tenía. Entonces cambian las condiciones. Entonces, antes no era necesario que se pacte. Ahora, con el Código Nuevo dijo que si está pactado, que si nace un hijo con posterioridad, la donación queda revocada. ¿Sí? En ese caso, sí. Si no lo pacté, por más que nazca un hijo con posterioridad, no. Sí, ese hijo va a tener el derecho a estar atento y decir, ojo, que no afecten mi porción legítima, porque si no yo voy a plantear una acción de reducción. Aunque nací después, sigo siendo hijo, ¿sí? Y voy a atacar esa donación si se donó todo y no se me respetó mi porción legítima. ¿Sí? Bien, estos son supuestos de revocación de las donaciones. Y otro modo extintivo es la reversión de las donaciones, que hoy ya les dije, el 1566, que se puede pactar que la cosa vuelva a donante por determinada causa, es decir, yo te dono determinado bien, pero si sucede tal acontecimiento, la cosa vuelve hacia mí, ¿sí? Es decir, si vos no querés más la cosa, no quiero que se la transmitas a otro, quiero que me la devuelvas, ¿sí? Y puede pactarse también que sea solo a favor del donante, ¿sí? Puede pactarse que la cosa vuelva ahí, puede pasar diferentes cosas. Puede pactarse que fallezca el donante, el donatario o el cónyuge o conviviente, hijos, antes que el donante, entonces que la cosa vuelva, ¿sí? O que el donatario no tenía hijos, y si se pactó que la cosa vuelva al donante y tenía hijos, ahí sí extingue el derecho del donante a pedir la reversión de la donación, ¿sí? Si se pactó que el donante no tenía hijos,
y sí tenía, entonces ahí no puedo hacer lugar a la reversión. Pero si no, puedo dejar establecido que si muere el donante, el cónyuge, sus hijos, antes que el donante, la cosa vuelve. Eso en el caso de que fallezca, ¿sí? Pero puede pactarse también, no necesariamente por fallecimiento. Puede decir que esta cosa, no sé, se dona determinado bien porque para que sea usado por el donatario y se me ocurren cosas muy simples, pero que no tienen mucho valor, pero a veces cuando alguien tiene esos cochecitos de bebé que se usan ahora, que son carísimos, que tienen de todo, ¿sí? Entonces alguien se lo dona a otro para que lo use mientras el donatario tuvo un bebé chiquito. Pero luego, en el caso de que ese chiquitonaje no tenga más hijos, la cosa vuelva al donante. ¿Sí? Eso podría pactarse. Es una cosa muy simple, porque no es de, sale mucho eso. Nadie va a hacer eso por escrito, ¿sí? Generalmente se hace verbalmente. Pero eso sería un supuesto de reversión de la donación. ¿Sí? Podría ser en otros bienes de gran valor lo mismo, ¿sí? Que se dona determinado bien mientras se use para determinado uso, y si el donatario no lo va a usar más con ese objetivo, que la cosa vuelva al donante. Bien. Bueno. Finalizamos. Es larguito, donación, pero es lindo de estudiar. ¿Sí? ¿Alguna duda? Nada. Bueno, esperen que les saco fotito que después me pide. Bueno, hacemos así. Yo después les confirmo por el WhatsApp, voy a hablar con Vega y le voy a decir que les permitan el lunes hacer la clase, así no nos atrasamos. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Dale, El que veríamos. quiera faltar, no hay problema, no le voy a computar la asistencia siempre y cuando vayan las jornadas. No es que Veríamos falten los y después contratos. no vayan. Si alguno quiere ir a la jornada a escuchar todos los temas que se traten, buenísimo, pero estén en la jornada, no se vayan por ahí a pasear por la costa. Profe, veríamos los contratos atípicos entonces. Supongo que sí. Yo me voy a fijar porque realmente a mí Vega me dijo, vos das fianza. No sabía que, pero salvo que me lo cambie, seguramente sí. En realidad yo dejaría para último a los atípicos y daría más importante no, porque ya le dejé a vos, Fabricio, que ibas a dar como dato, te dije que iba a ser el 23, así que depósito y comodato lo damos tranquilos el 23. Sí, sí. Así que seguro que sí que doy los atípicos. Que son, no tengo, a ver el cronograma. No, atípicos no veíamos garage, hospedaje, que lo vemos con depósito. Contratos profesionales le sumó ahora en la bolilla de los atípicos, porque eso lo daba él con mandato. Bueno. Sí, y tarjeta de crédito y débito también se ve. No, eso yo no lo doy, así les digo, Atípicos. porque eso es de derecho comercial. Véanlo en derecho comercial, no tengo la menor idea, no lo quiero dar, ya les digo de una, porque eso es un tema de derecho comercial. Yo no voy a dar eso, porque no lo sé. Bueno, sí, lo otro sí, lo de contratos profesionales sí. Bueno, chicos, hacemos así, nos mantenemos comunicados. Chao, profe, gracias. Chao. Adiós.